Hola amigos, saludos cordiales. Bienvenidos a Modelec, tu canal amigo para aprender electricidad. Estuve pensando cómo alimentar un pequeño ventilador de 12 voltios con un panel fotovoltaico. Cuando fui a comprarlo, me llevé la sorpresa una vez que ya estaba fuera de la tienda donde lo compré, y la sorpresa era que el ventilador no era de 12 voltios, sino que es con conexión USB a 5 voltios para conectar en un ordenador, computadora o cualquier aparato que tenga conexión USB. Y estuve pensando que quizás fuera incluso mejor la solución de alimentar a 5 voltios que alimentar a 12 voltios, puesto que el panel trabaja de 12 a 18 voltios, o sea, es la tensión que puede conseguir mientras está funcionando. Y tendría que utilizar un regulador, pero el regulador necesita varios voltios más, de 2 a 3 voltios más, para poder funcionar. Quiere decir que si alimento un ventilador a 12 voltios con un regulador que necesita 14, pues cuando la tensión baje hasta los 12, el ventilador no funcionaría. Entonces, por ello, el ventilador de 5 voltios viene perfectamente para este montaje, puesto que utilizando un regulador 7805, este regulador trabaja hasta una tensión de entrada de 35 voltios. Al colocar el regulador a la tensión de salida del panel, pues tiene un margen aproximadamente de 2 voltios más, puede ser desde 7 hasta 35 voltios, con lo cual va a regular perfectamente la tensión del panel, que puede llegar hasta los 18 voltios. Y a medida que va bajando la luminosidad, pues puede ir bajando la tensión hasta que se acerque a los 7 u 8 voltios, donde ya dejaría de funcionar. Es un montaje súper fácil y súper interesante. Ciertamente que el ventilador es pequeño, pero podríamos buscar uno de mayor potencia o usar varios ventiladores. Y la ventaja que va conectado directamente al panel, sin baterías y sin ningún otro elemento más que el regulador, que en su montaje lleva 2 condensadores. Aquí vemos el esquema muy fácil: un condensador, otro condensador y el regulador. Vamos a usar placa perforada para soldar los componentes y vamos a usar una pista completa que cortaremos por medio, y aquí usaremos otra pista completa donde soldaremos los capacitores y la patilla central del regulador. Vemos el regulador. Vamos a proceder a la soldadura. Aquí realizamos una soldadura
Aquí la soldadura de la patilla central y aquí la otra soldadura del regulador. Aquí vemos ya el regulador soldado. Patilla de entrada, patilla de salida y negativo, patilla central a negativo. Ahora debemos cortar con el cúter la parte central. Vemos que ya está cortada la parte central. Aquí tenemos la entrada y aquí la salida. Ahora debemos soldar un condensador entre esta pista y esta otra pista, que es el polo negativo. El polo negativo no se corta, sino que va directamente al condensador o a los condensadores y a la patilla central. Y el positivo entra en este lado, en este caso, a la tensión superior y sale por aquí a la tensión inferior. Y a continuación soldamos los dos condensadores o capacitores, 220 nanofaradios y 100 nanofaradios. Aquí, como veis, realizamos las soldaduras y ya quedaron soldados los dos condensadores. Como veis, han quedado soldados los dos condensadores, aunque aquí podemos ver que un condensador o capacitor y aquí un condensador o capacitor, y aquí en esta pista ha quedado la patilla central, que debe estar conectada con los dos condensadores o capacitores, pero no daba más longitud la patilla central del regulador. Entonces no hay más que hacer una soldadura aquí y unir las dos pistas. Y aquí vemos unidas ya las dos pistas. Aquí el corte
entre la entrada y salida del regulador. Si miramos la placa de esta forma, aquí tenemos la entrada positiva y aquí la entrada negativa. Aquí tenemos la salida positiva y aquí la salida negativa. Así de fácil. La misma pista, los dos capacitores y la patilla central del regulador. La entrada de tensión de alimentación, el corte y la salida de la tensión regulada. Así de fácil. Y aquí lógicamente también viene soldado el capacitor a la salida y el capacitor a la entrada. Aquí vemos el circuito que hasta ahora hemos montado y aquí tenemos uno igual pero ya terminado. Vemos entrada positivo o negativo de alimentación y aquí positivo y negativo de salida. Aquí hemos puesto un disipador, puesto que la tensión que regula se convierte en calor. Debemos tener en cuenta que si la placa fotovoltaica o panel genera 18 voltios y la salida es a 5 voltios, son 13 voltios que se disipan en calor. Aquí he realizado una conexión a un puerto USB. Aquí lo podemos ver. Le damos la vuelta y aquí lo vemos en el esquema. Patilla izquierda, alimentación de 5 voltios y patilla derecha, alimentación negativa. Las dos patillas centrales no se conectan, puesto que son para datos. Aquí lo vemos. Y aquí vemos el pequeño panel con el cual vamos a alimentar el ventilador. Aquí vemos los cables del panel que nos da una tensión de 1680 voltios conectamos negativo con negativo y positivo con positivo. Tenemos la conexión del panel realizada y a continuación vamos a medir la tensión a la salida. ...504 voltios. O sea que el regulador funciona perfectamente. Y a continuación
conectamos el ventilador y damos al interruptor. Vemos qué montaje tan interesante, con el cual podemos reducir una tensión desde 35 voltios máximo que nos soporta el regulador hasta los 5 voltios que en este caso nos sirve para que pueda funcionar uno o varios ventiladores USB a 5 voltios. Gracias, como siempre, amigos, por vuestra atención.